Erupción del volcán Cumbre Vieja en la isla de España, La Palma. Ubicado en el archipiélago canario, el volcán entró en erupción el domingo y escupió grandes columnas de humo, ceniza y lava. El gobierno evacuó unas 1.300 personas de zonas habitadas cercanas al volcán y declararon alerta máxima. Se prevé que en total entre 5.000 y 10.000 personas sean evacuadas en varios municipios y alojadas en refugios. Se espera que la lava del Cumbre Vieja, situado en el centro de la isla, descienda hacia las costas del suroeste y desemboque en el mar. Debería transitar por las localidades evacuadas, pero temen incendios. La erupción se produjo en una zona despoblada de la isla con 80.000 habitantes. La Palma es una de las 7 islas del turístico archipiélago de las Canarias, situado cerca de las costas del noroeste de África. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, decidió viajar a la zona tras el inicio de la erupción y tuvo que aplazar su viaje a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU. Más de 200 integrantes de las fuerzas de seguridad se desplazaron a la zona en helicóptero y el ejército también fue movilizado para hacer frente al incidente. El Cumbre Vieja se encontraba bajo un elevado nivel de alerta. Desde el sábado se registraron varios miles de sismos de baja intensidad, de hasta un nivel de 4 en la zona del volcán. En el interior del coloso también se produjeron movimientos de millones de metros cúbicos de magma y el suelo se elevó unos 10 centímetros en la zona del Cumbre Vieja. La última erupción de este volcán fue en 1971. La erupción del volcán Cumbre Vieja ya provocó la evacuación de unas 5.500 personas de la isla canaria de La Palma, en España. Las lenguas de lava destruyeron un centenar de casas en su descenso al mar, arrasando árboles e invadiendo carreteras. En estas horas no se ha atendido a nadie por ningún problema que tenga que ver con el volcán de salud y no tenemos que lamentar ninguna pérdida humana ni daños personales. Creo que esa es la mejor noticia. Esta erupción no va a hacer que haya gente que se quede atrás, que se quede dañada desde el punto de vista económico, con independencia de que efectivamente hay cuestiones irreparables que no vamos a poder responder ni reponer, como es la pérdida de hogares, con toda la carga emocional, no solamente material, que ello implica. La erupción del domingo fue la primera en 40 años en La Palma, una de las 7 islas que conforman el turístico archipiélago de Canarias. Cumbre Vieja ya era objeto de una intensa vigilancia ante un importante aumento de su actividad sísmica en los últimos días. El volcán arroja columnas de humo de varios cientos de metros de altura y, según el Instituto Volcanológico de Canarias, entre 6.000 y 9.000 toneladas de dióxido de azufre al día.